El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús fue a Cafarnaúm, ciudad de Galilea, y los sábados enseñaba a la gente. Todos estaban asombrados de sus enseñanzas, porque hablaba con autoridad. Había en la sinagoga un hombre que tenía un demonio inmundo, y se puso a gritar muy fuerte: déjanos, ¿por qué te metes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido a destruirnos. Sé que tú eres el Santo de Dios. Pero Jesús le ordenó: cállate y sal de ese hombre. Entonces el demonio tiró al hombre por tierra en medio de la gente y salió de él sin hacerle daño. Todos se espantaron y se decían unos a otros: ¿qué tendrá su palabra? Porque da órdenes con autoridad y fuerza a los espíritus inmundos, y estos se salen. Y su fama se extendió por todos los lugares de la región. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. Sentados. En la escuela, recuerdo que de repente en la primaria o en la secundaria o en la preparatoria, llegaban los maestros algunas veces y dicen: guarden todo. ¡Ay! Esa palabra cómo daba miedo, guarden todo. ¡Ay! Y dices, va a haber, examen de sorpresa, y no había. Y hay otros todavía que te dicen: va a haber examen mañana, va a haber examen dentro. Y hay quienes les vale gorro y no hacen nada, y el examen se me olvidó. De cualquier forma, es una realidad a la cual espiritualmente siempre tenemos que estar preparados. Hay pruebas. Las pruebas no es que Dios te las mande para ver cómo estás o porque tenga ganas de fregar. Las pruebas son realidades a las cuales tenemos que estar siempre preparados. Pruebas que no podemos controlar o que no sabemos ni el día ni la hora. Pueden ser pruebas desde el sufrimiento o la pérdida de algo o de alguien, y que nos agarran mal parado. Es que nadie me avisó. El fin de semana fui a ver una persona al hospital. Ya iba de salida y una señora que me recordó: padre, mire, ya vino usted a ver a mi mamá, ¿puede volverla a ver? Ya, pues estaba ahí, pasé a verla, la confesé, le di la indulgencia, la señora estaba consciente. Voy de salida y padre, ¿puede ver dónde? Y me regresé. Ya voy de salida, padre, y ahí me regresé 4 veces. No hay problema, pues si puedo, con mucho gusto. Pero lo interesante fue que una de ellas, ayer en la noche, me compartían una de las hijas que se había muerto ya la señora. Le llegó la hora y estaba preparada. Gracias a Dios, hubo un sacerdote que le ayudó a prepararse. Pero ¿y ustedes y yo estamos preparados? Porque va a llegar el examen. Y ese examen, si no lo pasas, no hay segunda vuelta, ni hay examen extraordinario. Cuando mucho habrá purgatorio. Pero si no pasas ni siquiera para el purgatorio, es la condenación completa y total de tu ser, de todo tu ser. Y es una realidad, no sabemos el día ni la hora. Hay gente que le gusta estar asustando que viene el fin del mundo, pues sí se va a dar. Pero antes de que venga el fin del mundo, a lo mejor se viene tu propio fin y te vas a morir. Pero hay que estar preparados, no con el miedo, sino con la certeza de que estoy viviendo de acuerdo a lo que Dios me pide. Como el estudiante, que deberíamos de hacerlo, vamos estudiando, vamos aprendiendo conforme se van las clases. Incluso hay quienes antes de la clase ya llevan la clase estudiada y meditada o leída para que cuando llegue el maestro aclarar dudas. Ese es el buen estudiante y ese es el buen católico. El que puede morirse ahorita, puede morirse mañana o dentro de 100 años y está preparado porque trata de vivir en la divina voluntad, haciendo la voluntad de Dios. Pero muchas veces esta no es nuestra prioridad. Tenemos nuestras propias prioridades que nos hacen descuidar. Por ejemplo, el estudiante que le preocupa más que
pues lo que están sacando en su Facebook, que si esto, que si lo otro, o que si la novela, bueno, ya no son tanto de novelas, sino las series de Netflix, ay, es que se quedó bien bueno, que quién sabe qué, o las películas, o el compartir, o no sé, tantas cosas que posponemos lo importante, o lo primordial, por lo urgente, que no siempre es lo más importante. ¿Sí? Es que a mí me urge echarme un coyotín. Bueno, te echas el coyotín, pero te quedas dormido hasta el día siguiente, pues ya la fregaste. Esto es lo que hoy la palabra de Dios nos invita, a que siempre estemos conscientes que no sabemos el día ni la hora, y tenemos que estar en gracia. No podemos vivir en desgracia, no podemos estar sin estar confesados o sin estar en gracia. Cuando mucho, estar con pecados veniales. Pero pecado mortal es urgencia espiritual. Imagínate que tienes un infarto, que tienes un derrame, que se te perforó el intestino, que te dieron una puñalada. No te vas a quedar ahí. Te van a mover o te vas a mover para llamar a urgencias o lo que sea, para que te atiendan. Espiritualmente lo mismo. No puedo quedarme porque me anestesia el pecado. Recuerden, ¿qué es lo que hace el pecado? Me hace sordo, me hace ciego y me hace tonto. No veo, no entiendo y no oigo. Y me acostumbro. Como la persona que se está muriendo, por ejemplo, el caso muy, muy simple, los que mueren de congelamiento. ¿Cómo se mueren los que se mueren de congelamiento? Nada más me voy a dormir tantito, ya te moriste. No, si te estás congelando, párate. No, nada más déjame, no, déjate descansar, nada, que cachetadas, guajoloteras, muévete, hay que hacerlo entrar en calor. El pecado, si tú te quedas con el pecado, te adormece la conciencia, no pasa nada, mira, te confiesas mañana, o no es un pecado tan grave, o justifícalo, no, es que si yo hice esto es que porque el otro empezó. O sea, yo no tengo la culpa la tiene mi marido, la culpa la tiene mi mujer, la culpa la tiene el vecino, el sacerdote, pero yo no. Y eso es anestesiar la conciencia. ¿Y qué tal si te toca anestesiado y te mueres? Ay, ay, ay. No podemos dormirnos. Velad y orad, porque el león anda rugiendo como león rugiente, viendo a quién devorar. Resistirle firmes en la fe, resistirle firmes en la obediencia a la palabra de Dios, a la divina voluntad. Pablo nos lo plantea así: hermanos, por lo que se refiere al tiempo y a las circunstancias de la venida del Señor, no necesitan que les escribamos nada, puesto que ustedes saben perfectamente que el día del Señor llegará como un ladrón en la noche. Tengo una señora hermosísima que todos los días espera que su hijo llegue. ¿Sí? Que todos los días tiene 10 años esperando que su hijo llegue. Y todos los días le tiene preparado algo de comida para él. Si no se lo come, si no llega, se lo come. Pero siempre tiene preparado 10 años esperando que su hijo llegue. Y no está esperando con una cara de no. Si llega, lo quiero recibir como lo que se merece, como mi hijo que vuelve a casa. No de una forma enfermiza, no está una persona deprimida y ay, que mi hijo, no, se fue, quién sabe dónde andará. Yo espero que un día regrese. Y todos los días le tiene un aperitivo, algo sencillo. En la mesa están todos sus hijos y está su esposo, pero ella tiene el lugar especial para ese hijo que se fue. Todos los días. Y ustedes no la ven así como ni deprimida ni nada, así preparada por si él llega. Qué hermoso sería que el alma siempre esté preparada con el alimento que le va a dar a su Señor cuando llegue. ¿Y cuál es el alimento que tienes preparado para tu Dios? La gracia, el vivir en la gracia de Dios, obedeciendo a Dios, estando en ese estado de vida que es tan importante. Nadie sabe el día ni la hora, pero sabemos que va a llegar, que puede ser el momento de mi muerte o puede ser cualquier momento donde, y el Señor Pablo lo refiere como el ladrón, ¿sí? Dice, puesto que ustedes saben perfectamente que el día del Señor llegará como un ladrón en la noche, cuando la gente esté diciendo, qué paz,
¿Qué seguridad tenemos? Son aquellos que confían más en las personas, en los lugares o en las cosas. O en sí mismos, en lo que yo estoy haciendo. No, pues yo soy bueno. No, si yo no tengo pecados, ya te fregaste. Ya ese es tu primer pecado. Confiamos más. Todo está bien, todo está tranquilo. No puedes estar tranquilo porque hay almas que están mal. Ahorita se está dando esta campaña de oración a nivel mundial o a nivel de México de 40 días. Me parece muy bien porque se va a legislar sobre el aborto y se está convocando a nivel nacional a estar en ayuno y oración rezando el Santo Rosario para que los gobernantes, los legisladores no cometan un ataque contra la vida en el vientre de la madre y contra la familia, los matrimonios igualitarios o matrimonios homosexuales. Entonces, es necesario, dice, de repente vendrá sobre ellos la catástrofe, como de repente le viene a la mujer encinta los dolores de parto, y no podrán escapar. Cuando te viene el examen, no le dices al maestro, ¿sabe que yo lo hago mañana? No, chato. ¿Me deja ir al baño? No, te quedas hasta que porque la maña era, me voy al baño y ahí leo rápidamente, ¿no? Digo, yo no digo que haya hecho eso, ¿no? De ninguna manera. Pero no te puedes escapar, como tampoco cuando, dice Pablo, vienen los dolores de parto. Ay, no, mejor no. Ah, ¿cómo que no? Ahora le entras porque le entras. Nadie puede escapar de ese momento. O estás preparado o no estás preparado. Y conste que el Señor te está diciendo, mira, oye lo que te estoy diciendo ahorita, para que luego no digas, es que nadie me dijo. No, ya te lo dijeron. Tenemos que cuidar la vida de gracia. Tenemos que estar listos para cuando venga mi Señor y yo tenerle la mesa preparada, que es mi alma, la pureza de mi alma y el deseo de ganar mi alma y las almas que Dios nos ha encomendado. Pero ustedes, hermanos, ese día no los tomará de sorpresa. ¿Será? Yo pregunto, si ahorita ustedes estiran la pata, ¿los toma por sorpresa? Y no me refiero a la muerte, sino el hecho del examen. El examen final, el juicio final. ¿Cómo estás ahorita? Piensa, esa persona que lastimaste, esa persona que criticaste, esa persona que le negaste, ese odio que cargas, ese problema que tienes y que es más, es que mi vieja, no, es que mi viejo, no, pues sí, como una señora le pregunté, ¿para qué se casó? Para tener a quien culpar, padre. Pues sí, cada quien agarra su tarugo. Entonces, pues qué triste, ¿no? Dice, pero ustedes, hermanos, ese día no los tomará por sorpresa, como un ladrón, porque ustedes no viven en las tinieblas, sino que son hijos de la luz y del día, no de la noche y de las tinieblas. Piensen, mediten. Dicen, no, pues yo no soy malo. Y mucha gente se justifica, y hasta los papás justifican a sus hijos. Padre, es que mis hijos no son malos, no roban, no matan, pero tampoco son buenos, tampoco están luchando por la salvación de su alma. Son mediocres, o somos mediocres. Eso no es suficiente. Y nos quedamos con los brazos cruzados creyendo que es suficiente eso. ¡Qué pena! Ahí es cuando estás en la oscuridad. Por lo tanto, no vivamos dormidos, como muchos viven en misa. Están dormidos. Y no porque se duerman literalmente, hay gente que sí se duerme, y bueno, es que también el Padrecito tiene una voz que adormece, ataranta, duérmanse, y ahí están ahí. No, dormidos en la incapacidad para responder, ¿sí? A tomar conciencia. Estamos dormidos porque estamos distraídos. Como cuando el alumno va a clase, ¿de qué se trata? Ay, no sé, estaba dormido, no, ni puse atención. O ya peor, cuando vienen a misa, ¿de qué se trató la primera lectura? El Salmo, el Evangelio. Pues parece que vienen a hacer caras y gestos, porque de ahí fuera no sale. No vivamos dormidos. O sea, aquellos que viven con sus criterios humanos, con los criterios del mundo y de la carne y del demonio. Dice San Pablo, no vivamos dormidos como los malos, antes bien mantengámonos despiertos y vivamos sobriamente.
a la hija de una señora que se tomó una copita nada más de tequila, creo que no sé de qué fue, y salió con sus amigos y pues el alcoholímetro, pues le quitaron el carro. Y ella tranquila, bueno, pues sí me tomé una copita, pero pues olía demasiado y pues le quitaron el carro. Y pues tranquila, dice, pues que me lo quiten, pero ¿qué pasa si hubiera estado más tomada? Pues es un peligro, ¿no? Una persona intoxicada con alcohol o con droga, o una persona que va intoxicada sentimental, con mucho odio, coraje, son un peligro manejando. Sí, y un sobrio es el que está atento. Mi mamá me contaba una anécdota que yo no supe con mi papá. Mi papá, pues, llegó un momento en que ya no tenía los reflejos como tal. Entonces iban mi papá, mi mamá y mi hermano. Y entonces mi papá, yo manejo, no, papá. Y entonces mi hermano, ok, maneja. Pues va manejando y se estampa con un carro. Y sale la señora, mi hijo. Y pues mi papá, mi mamá y mi hermano se pusieron, ¿qué pasó, no? Entonces mi hermano se bajó rápidamente a ver, pues el niño iba en la parte de trasera y al darle el golpe, pues se cayó hacia abajo, pero no, gracias a Dios no pasó nada. Pero pues mi papá le dijeron, ya no puede manejar porque no tiene los reflejos. Pero como buen Zárraga, como ustedes comprenderán, mis pistolas truenan y el viejito quiso manejar. No pasó a más, no hubo daños a la criatura ni la señora. Y como mi hermano se mostró muy atento, señora, parece ser que su hijo no está mal, parece que está bien, nada más fue el susto, pero vamos al hospital para que lo cheque. Entonces la señora, al ver a la disposición de mi hermano y que al carro de la señora no le pasó nada, al carro de mi hermano sí quedó abollado, pues no pasó a más. Pero creemos que tenemos la misma capacidad y ya con la edad, pues no. Eso es lo que hace el pecado. El pecado nos pone borrachos. No tenemos la capacidad de reflexionar, no tenemos la capacidad de reaccionar para decir no al pecado o no a una situación. Vivir sobrios es vivir en la gracia, vivir atentos a lo que estoy viviendo y cada acto, cada situación, estar sobrio, no lleno de pecado que me embrutece y me hace culpar al otro o justificar lo que estoy haciendo. Cuando se pelean los hermanos, ¿qué es lo clásico? ¿Por qué le pegas? Es que él empezó. No, es que él me dijo. El caso es que siempre encuentras un tarugo a quien culpar y no reconoces que tú empezaste. No volteen a ver a la niña que ustedes hacen lo mismo como esposos. No faltan. Estás viendo así. ¿Con qué facilidad volteamos a ver al otro? Fíjense. Con una facilidad, pero no somos capaces de vernos a nosotros. Es necesario que no vivamos dormidos, mantengámonos despiertos y vivamos sobriamente. El pecado emborracha, el odio emborracha, toda situación ajena a Dios emborracha, me anestesia y no me hace dar cuenta del daño que me estoy haciendo y del daño que estoy haciendo a otros. Dice, porque Dios no nos ha destinado al castigo eterno, sino a obtener la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque Él murió por nosotros, para que Él vuelva, ya sea que estemos vivos o hayamos muerto, vivamos siempre con Él. El tema que traté en el programa se me hizo fascinante. ¿Cómo Dios va a actuar para la salvación de mi alma? Lo primero, Dios no anula mi carácter, porque no falta personas que siempre te dicen, cambia, es que no tienes por qué estar triste, es que no tienes por qué llorar. Espérate, cálmate. ¿Quién eres tú para decir cómo tiene que ser la otra persona? Yo analizaba, por ejemplo, a San Pablo. San Pablo tenía un temperamento de la fregada. Y decía y ponía y él mismo se presenta. Y con todo ese carácter, Dios utilizó el carácter de Pablo para su obra. O vámonos con San Juan Evangelista. Era un pan, era bien tierno, hasta sus cartas. Hijitos míos. Se recargaba en el pecho del Señor, bien tierno. O un San Agustín, que era un lujurioso, era un adicto, era un borracho, era un idólatra, era de lo peor.
Dios no aniquiló su personalidad, purificó lo que no era, pero desde su personalidad hizo obras maravillosas. Y no faltan en la iglesia personas que tienen Es que no debes de estar triste. Oye, claro que puedes estar triste, claro que te puedes enojar, claro que puedes reír, pero los extremos o las cuestiones enfermas no están bien. O sea, se vale enojar, lo que no se vale es golpear al otro, no se vale mentarle la madre, no se vale humillarlo, se vale reír, pero no se vale reír del otro y burlarte. O sea, Dios no despersonaliza, Dios utiliza tu carácter, utiliza tu ser para poder actuar. Una cosa es la cuestión moral, o sea, cómo actúas, eso sí hay que cambiarlo. Pero tu persona, hay gente que es tímida o es gente introvertida que no habla. Y no faltan las personas que cuando se casan quieren cambiar a la persona, al marido. Es que yo quisiera que fuera más expresivo. A ver, cuando te casaste, ser expresivo, no. Entonces, ¿por qué lo quieres cambiar? Mejor cámbialo por otro. Pero tú no lo vas a cambiar. Ay, es que yo quisiera. Una cosa es lo que tú quieres y otra cosa es lo que él es. O como también las personas que quieren ser como los demás y van anulando su carácter, van anulando su persona, su psiqueo, su psicología. No, espérate. Dios desde esa realidad quiere hacer cosas maravillosas. Algunas cosas sí hay que quitar. Y esto se hace mejor si tienes un director espiritual, si estás siempre delante de Dios, haciendo y buscando hacer la voluntad de Dios, a que todo mundo te diga cómo tienes que ser, o que tú quieras estar imitando a sutano, al artista, al deportista, a tal persona, y estás, ay, es que yo quisiera ser más alegre. Bueno, veamos un gran santo, San Juan Bosco, que dicen que tenía un genio de la fregada, y se le conoció como el apóstol de gentil, o sea, tanto que jalaba a los jóvenes. Los jóvenes son difíciles, y si no ven que eres auténtico, te sacan la vuelta. Y San Juan Bosco tenía eso, y tenía un genio de la fregada. ¿Cómo Dios, a través de entregar nuestra humana voluntad, puede hacer maravillas? A veces es la acción de Dios que te libera de muchas cosas, que es precisamente el Evangelio. El Evangelio se nos presenta un endemoniado, y Jesús, con toda la autoridad, vete. ¿Cuál es el problema del demonio? Te anula como persona, te anula tu identidad, ya sea poseyéndote o ya sea arrastrándote al pecado. Cosa diferente con Dios. Dios nunca te va a anular, ni te va a aniquilar tu libertad, ni tu carácter. Va a utilizarlas si tú le dejas, sometiéndote como mi Madre Santísima, he aquí la esclava del Señor, o como el mismo Jesucristo lo hace como hombre: Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea, Dios no anula. A mí me ha tocado, y creo que todos han visto alguna vez o en televisión, un poseído. ¿Qué sucede con un poseído? Dice cosas que no tiene control. Bueno, el pecado hace eso con nosotros. No estamos poseídos, gracias a Dios, pero tenemos pecado. Y cada vez que pecamos, anulo la obra de Dios en mí, anulo mi personalidad, anulo la gracia de Dios en mí, lo que Dios puede hacer con su gracia en mi persona. Por eso es tan importante. Si hay una situación, la palabra de Dios, los sacramentos tienen el poder de liberarte, tienen el poder de sanarte, transformarte, y es lo que admiran de Jesús. Entonces, lo que no es de Dios, Dios lo va a quitar y te lo va a hacer ver. Pero, por favor, que no vengan sutano, mengano del grupo de tal grupo parroquial o de tal movimiento, de tal esto. Es que dice Dios que tú tienes... Bájale, que en primera ni conoces mi corazón y Dios no me va a quitar mi forma de ser. Yo recuerdo una exmonjita que estuvo aquí hace algún tiempo, cuando una monjita que todavía está aquí, entró. Pues la querían forzosamente hacer que alabara y que danzara, que era cuando estábamos en la renovación, bien locos nosotros. Y esta jovencita, que ahora ya no es una jovencita, ya es una mujer, no podía porque no estaba acostumbrada, pues es que está endemoniada. Y le hicieron un exorcismo a la pobre chamaca. O sea, ¿hasta dónde llega, no? La cuestión a veces de la ignorancia,
donde no, es que está endemoniada, y ahí haciéndole el exorcismo todas porque no alababa a Dios. Pues no, es que su carácter en ese momento no era así. Ya después, enamorándose de Dios, conociendo de Dios, era la que parecía chapulín, brincaba y animaba. Ya después dejamos todo eso, ya nos convertimos y ya no estamos haciendo eso. Pero, ¿cómo Dios toma a la persona sin aniquilar ni anularla? Le da plenitud, la purifica, que es lo que sucede con el endemoniado. La sola palabra de Dios hace que Satanás salga. Y todos se quedan, wow, oye, qué poder, qué autoridad tiene este hombre, que con solo decirlo hasta los demonios se le someten. ¿Sí? ¿Qué tendrá su palabra? Porque da órdenes con autoridad y fuerza a los espíritus inmundos y estos se salen. Y su fama se extendió por todos los lugares de la región. Cuando tú dejas que Dios actúe en tu persona, en tu carácter, la fama de Dios crece. No la tuya, sino que tú reconoces tus miserias, tus incapacidades, tus pecados, pero también reconoces que es la palabra de Dios, que es la gracia de Dios la que te hace. La gente que me tocó ir a ver a esta señora, ¿no? Que su mamita murió. Padre, es que usted, le dije, yo no hice nada, no es mérito mío. Ser sacerdote es mérito de Dios y Él me llamó y yo hice lo que tenía que hacer. No hay mérito en mí. Que pude asistir a esta persona no es mérito mío, es Dios. O sea, reconocer que a través de mi carácter o de mi ser, Dios actúa. ¿Para qué? La fama de Dios, la gracia de Dios y todo lo que es Dios se extienda por todos los lugares. Y esto, imagínense lo que puedes hacer tú con tu familia. Que tú has querido traer a tu marido, a tus hijos, a tu suegra, a tu hermano, a tu quién sabe qué, y que los traes a veces así y están aquí con una cara de riñón compungido a fuerzas porque me los trajeron, porque si no vienes ya sabes cómo te va. No digo de ustedes, no se ve que vengan así, no, para nada. Pero cuando dejamos que Dios actúe en nuestra persona, la fama de Dios, no del sacerdote, no de la monja, de nadie, si la fama de Dios es la que se tiene que extender. Desgraciadamente a veces damos más fama al sacerdote. Es que este sacerdote sana, es que este sacerdote hace el otro. ¡Ey! Somos instrumentos. Dios toma nuestra persona para obrar en ustedes, pero es Dios, no nosotros. Y lo que hace Dios en nosotros, lo puede hacer en ustedes, desde su estado, desde su personalidad, desde su realidad humana. No desde algo que quiera hacer, es que yo quiero acá, yo quiero ser como acá. Bueno, hay que cantarle al Señor con alegría. Y hay diferentes maneras de ser alegres. Aquí tengo un joven, Luis Javier, que pocas veces lo ves reír y pocas veces habla. Dios puede hacer cosas maravillosas en el carácter de este joven. Y él cuando sonríe, y a lo mejor se ríe, es como si estuviera soltando una carcajadota. Y en cambio habemos otros que cuando nos reímos, híjole, como los que estornudamos, ¿no? Cuando yo estornudo parece que es una bomba atómica, ¡pua! Y hasta se asustan. Y hay otros que estornudan así como, hasta, no sé, me da risa. Bueno, cada uno es diferente. Dios, yo ventilando todo eso, que tengo que estar diciendo, ¿verdad? Pero bueno, Dios actúa a través de lo que tú eres. Purificará lo que no y fortalecerá lo que sí. Solamente entrégale tu humana voluntad para que Dios haga sus maravillas a través de ti. Unámonos pues en este santo sacrificio y presentemos por manos de María lo que hay en nuestros corazones, sus necesidades, todos los problemas de mis hermanos a través de los medios, los que siguen esta celebración, los que han pedido oración y les hemos prometido orar. Presentemos pues el pan y el vino para el santo sacrificio.